Muy buenas noches. A nombre de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, le damos la más cordial bienvenida a la presente capacitación denominada Subdivisión y Partición. Para un mejor desenvolvimiento de la capacitación, al finalizar la exposición, se abrirá el chat del Zoom o el micrófono para que puedan realizar sus preguntas. El día de hoy tenemos el honor de presentar al doctor Luis Eduardo Esquivel Chávez, quien es abogado de la Universidad Nacional de Trujillo, egresado de la maestría en Derecho Civil y Derecho Notarial y Registral. Actualmente es registrador público de la zona registral número 5C de Trujillo e integrante de la red de capacitadores de la SUNAT. Adelante, doctor Luis Esquivel. Bienvenido. Le escuchamos. Muy buenas noches con todos. Un gusto de compartir con ustedes por un tema tan importante que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a tratar de conversar, dialogar sobre un tema, como ya repito, muy importante y trascendente, ¿no? En respecto al derecho inmobiliario. Como ya me anunció, mi nombre es Luis Eduardo Esquivel Chávez, abogado de profesión, y actualmente me desempeño como registrador público en la zona registral número 5C de Trujillo. Bien, como aquí voy haciendo una introducción al tema, voy a compartir pantalla. ¿Qué se ve, doctor? Muy bien, a ver, el tema que nos trae a exponer, a disertar hoy día es sobre subdivisión de predios, ¿ya? Teniendo en cuenta que el tema de partición ya lo desarrolló mi compañero anterior, creo que hace 2 días expuso. Hoy vamos a tratar ese tema, un tema tan importante, un tema tan recurrente en el registro, ¿no? Porque involucra pues un acto registral que está inmerso dentro del derecho inmobiliario, del derecho de propiedad, del predio o inmueble, ¿no? Y es que durante los últimos años hemos sido testigos que en nuestro país hay un crecimiento sostenido, ¿no?, del sector inmobiliario. Y eso lo apreciamos, lo advertimos, más que todo en las ciudades, en las grandes ciudades de nuestro país, ¿no?, en las capitales de ciudades, donde vemos pues que hoy en día ya la ciudad se extiende, ¿no?, y en muchos casos más de manera vertical. Es decir, vemos que aparecen cada día más edificios. Vemos que ya no hay un espacio físico dentro de esta urbe, y eso pues por un tema de, como ya lo repetí, de espacio, y también por un tema de costos, vemos esta explosión inmobiliaria, ¿no? Entonces, y cuando hablamos sobre el predio o finca, ¿no?, que son sinónimos, la finca es un término adoptado por el derecho comparado, vamos a advertir que es el eje de todo nuestro tema que vamos a tratar, ¿no? Pues el predio constituye la unidad de inscripción, ¿no?, ya sea urbano o rústico. Dentro de nuestro sistema registral se rige, ¿no?, por un sistema de folio real, es decir, que por cada predio se apertura una partida registral.
y esto es sostenido en un sistema de especialidad, en el cual pues se inscribe, ¿no? Como primer acto la inmatriculación y después los actos secundarios, ¿no? Como puede, dentro de ellos está la subdivisión. Además se rige por un tema de técnica de inscripción, a diferencia de la transcripción. Y es que decimos que es una técnica de inscripción por cuanto cuando se accede el predio al registro, una vez evaluado y calificado la documentación por el registrador, este procede a hacer un extracto del contenido del acto, ¿no? Y este extracto lo plasma en un asiento registral. Distinto al sistema de transcripción, en el cual en otras legislaciones sí lo aplican, en el cual pues simplemente se encargan de vaciar la información que está contenida en los documentos y este contenido, ¿no? Se plasma en la partida registral. ¿Qué otra característica del predio? Se inscriben mayoritariamente actos de naturaleza real. Pues, definitivamente, ¿no? El derecho de propiedad del predio es de carácter real, ¿no? Es un derecho que se inscribe, ¿no? En el registro. Pero, excepcionalmente también se inscriben actos de naturaleza personal y obligacional, ¿no? Como el contrato de opción, arrendamiento, la reserva de propiedad o pacto de retroventa, entre otros. Bien. Usualmente, siempre escuchamos o siempre nos referimos cuando aludimos al término de subdivisión o independización de predio. Y a veces nos preguntamos, o muchos se preguntan porque siempre me consultan a veces sobre, ¿no? En el ámbito de mi desarrollo del trabajo, a veces se suele referir siempre al mismo término, subdivisión o independización de predio. Pero realmente son sinónimos, realmente es lo mismo decir voy a subdividir o voy a independizar predio. Bien, pues vamos a ver que no son sinónimos, no es lo mismo. ¿Y por qué decimos ello? Pues la subdivisión de un predio urbano es un acto que se produce en la esfera extrarregistral, es decir, fuera del ámbito del registro, ¿no? Este acto es aprobado por la municipalidad, el cual conlleva el fraccionamiento del predio o porque se ha producido el fraccionamiento de facto. Este procedimiento municipal en el cual se dividen dos o más predios, ¿no?, es aprobado por la municipalidad. Es por eso que se dice que es un acto que se realiza fuera de la esfera registral. Situación distinta a la independización. La independización es un acto eminentemente registral. Es una técnica registral, el cual realiza el registrador
a efectos de aperturar dos o más partidas registrales provenientes de una partida matriz. Es decir, una subdivisión aprobada en la municipalidad, su consecuencia es que en el registro se produzca la independización. Y si lo vemos de otra manera, podemos decir que la independización es el género y la subdivisión en la especie. No toda independización va a ser producida a consecuencia de una subdivisión. Yo creo que hay que tenerla muy clara estos términos, ¿no? Subdivisión se realiza, ¿no? Es un procedimiento llevado a cabo en la municipalidad, ¿no? Mientras que la consecuencia de ello, es decir, una vez aprobado esta subdivisión por la municipalidad, se presenta el registro, realizada la evaluación por el registrador, él va a aperturar en dos o más partidas, según cómo se solicita y ha sido aprobado el expediente municipal. Ahora decimos que no todo acto que conlleva una independización proviene de una subdivisión, porque una independización también puede tener como causa, ¿no?, una prescripción adquisitiva, una habilitación urbana, por ejemplo. O también a consecuencia de un procedimiento de regularización de edificaciones, el cual conlleva también al fraccionamiento de hecho de un predio. Entonces, que nos quede muy claro, ¿no?, el término subdivisión e independización de predio. Obviamente que cuando nos referimos a subdivisión de un predio, y este término también, esta definición también está desarrollada en la ley 29090. En cambio, la independización lo encontramos en el reglamento, la definición la encontramos en el reglamento de inscripciones del registro de predios, ¿no? A ver, vamos a ver las características de la subdivisión. Y como ya lo hemos venido mencionando, ¿no?, la subdivisión viene con una aprobación en el ámbito municipal. Se desarrolla en la esfera, por eso se dice que se desarrolla en la esfera extrarregistral, ¿no?, el cual pues implica fraccionar en dos o más inmuebles un predio matriz. En la esfera registral, o sea, una vez aprobado esta subdivisión y llevado al registro, implica aperturar una partida registral para cada sublote en el que se ha dividido el inmueble, ¿no? Y la definición de independización la encontramos en el artículo 58 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios. Y acá señala que es el acto registral que consiste en abrir o aperturar una partida registral para cada unidad inmobiliaria resultante de la delimitación de un terreno, con edificación o sin ella, o como consecuencia de la inscripción de una edificación sujeta al régimen de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad común o régimen de independización y copropiedad. Como podemos advertir, ya es un concepto mucho más amplio, ¿no?, la definición de independización. Y dentro de este concepto de independización está inmerso la subdivisión. Como venimos señalando, la subdivisión implica una modificación física del predio.
Pues, una vez aprobado, este predio o unidad va a ser fraccionado o desmembrado en dos o más sublotes resultantes. El artículo 11 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios señala que aquellos títulos que incorporen el predio al registro o impliquen la modificación física del predio registrado requieren informe técnico. Del tenor del artículo podemos advertir, ¿no?, que cuando se presente al registro un acto el cual implique una modificación física del predio, ¿no?, va a tener que ser remitido. Sin embargo, hay situaciones en que no es necesario. Más adelante vamos a ver, vamos a leer la directiva, justamente que regula, ¿no?, cuáles son aquellos actos que van al catastro. ¿Y cuál es el rol del catastro en el registro? El rol de catastro es muy importante, cumple una función muy trascendente dentro de la calificación de este tipo de actos, es decir, cuando se va a incorporar recién un predio al registro, llámese a través de la inmatriculación, o cuando se modifica o cuando hay un acto que implica una modificación física, ¿no? Pues porque cuando se presentan este tipo de actos, ¿no?, la norma exige la presentación de información técnica, base, es decir, base gráfica, ¿no?, información gráfica, ¿verdad? En otras palabras, planos. Ahora, el registrador, si bien es cierto, asume la calificación del título, sin embargo, por un aspecto de especialidad, pues el registrador es un abogado, no tiene esos conocimientos a efectos de corroborar, verificar esta información gráfica. Entonces, recurre a esta oficina de catastro, el cual está comprendido por profesionales, ingenieros, arquitectos, quienes realizan esta función de elaborar, de verificar, perdón, de elaborar, no, sino de verificar, ¿no?, de analizar esta documentación técnica. Documentación técnica que a su vez reúne ciertas exigencias o requisitos, ¿no? Por ejemplo, los planos tienen que estar georreferenciados, entre otros. Luego de que el área de catastro verifica o analiza o revisa esta información, emite un informe, el cual es vinculante para el registrador, pero siempre que se refiere a aspectos estrictamente técnicos, es decir, sobre la evaluación técnica de estos planos, ¿no? Y el registrador debe distinguir en su contenido los aspectos técnicos que sí lo vinculan
y otros aspectos de aplicación e interpretación de normas jurídicas que no le completen a dicha área, sino de manera indelegable y exclusiva al registrador público. Entonces, los informes que emite el área de catastro son vinculantes para el registrador en la calificación de un título que implica una modificación física del predio. La directiva 004-2020, emitido por la Dirección Técnica Registral de la SUNAR, específicamente en el artículo 7.1.1, establece qué actos requieren informe previo del área de catastro. Señala en ella a las inmatriculaciones, a las acumulaciones e independizaciones de predios que no provienen de lotizaciones o habilitaciones urbanas inscritas. Y ahí hay que hacer un paréntesis. La directiva señala a independizaciones de predios que no provienen de lotizaciones o habilitaciones urbanas inscritas. También, entre otros, hace referencia a la inscripción de lotizaciones, de posiciones informales, rectificaciones, modificaciones de área, entre otros, ¿no? Como vemos, está comprendido acá la independización de predios. La salvedad que señala que aquellos que no provengan de lotizaciones o habilitaciones urbanas inscritas. Y aquí traigo yo a colación esta jurisprudencia registral, ¿no? Emitido recientemente. ¿Y qué es lo que señala esta jurisprudencia registral? Establece que la subdivisión de un predio que tiene como antecedente una lotización es un acto que no requiere informe previo del área técnica conforme a lo establecido en la directiva 004-2020 SCT-DTR. Es decir, conforme a esta directiva, conforme al numeral B del artículo 7.1, no requiere informe de catastro cuando estos predios, objeto de modificación física, ¿no?, tiene como antecedente una lotización. Y en el caso de haberse emitido el informe, señala la jurisprudencia que esta no resulta vinculante para la calificación. Entonces, tengamos claro que aquellas subdivisiones que tienen como antecedente una lotización o una habitación urbana no requieren informe técnico del área de catastro. Ya la directiva ha dejado zanjado el tema porque sucede que anteriormente, ¿no?, se remitían, cuando se presentaban este tipo de actos, se remitían todos al área de catastro. Y bueno, pues eso causaba que haya un alzamiento de este tipo de títulos en el área de catastro y se saturen. Y creo que la directiva, y así como lo recalca acá la jurisprudencia registral, pues se entiende, ¿no? Es perfectamente coherente lo que han establecido. ¿Para qué voy a remitir al área de catastro si es que esta subdivisión, estos lotes que se van a subdividir, ya provienen de una habilitación aprobado por la municipalidad? Ya también
refrendado por la calificación técnica del catastro. Cuando se presentó la habilitación urbana, el catastro realizó y verificó toda esta documentación técnica. El reglamento de inscripciones del registro de predios define también lo que es la independización, ¿no? Y a su vez también señala cuáles son estos requisitos generales. Como ya lo he señalado antes, ¿no? La independización de un predio puede ser a consecuencia de distintos actos, no solamente la subdivisión, ¿no? Ya hemos recalcado que pueden provenir de una habilitación urbana, puede venir de una regularización de edificaciones, de prescripciones adquisitivas de dominio, etcétera, etcétera. Pero mayormente, los actos más comunes en el registro que implican una independización, la subdivisión. La norma señala que, como requisito general, en el título debe constar la intervención o autorización del propietario. Regla básica para todo tipo de independización. ¿Y qué sucede si es que son dos o más los propietarios? Es decir, el predio está bajo un régimen de copropiedad. ¿Tienen que intervenir todos? ¿O solo o la mayoría? Recordemos que estas reglas son generales para todo tipo de independización, dentro del cual tenemos la subdivisión de predio. Y la regla general, y también este criterio ya ha sido desarrollado, ¿no?, por el Tribunal Registral, ya ha establecido pues que para todo acto de independización se requiere la unanimidad de todos los propietarios. Basta que algún copropietario no intervenga, no quiera, o de su consentimiento, no va a proceder su inscripción en el registro. Y tiene sustento legal en un artículo del Código Civil, el artículo 971. Si no me equivoco, es el número. Señala pues que en el caso de la copropiedad, caso de disposición, también por la copropiedad, tienen que intervenir todos los propietarios. Entonces, si es que no intervienen uno de ellos, no va a proceder. Además señala la norma que en el título debe contener la descripción del área, linderos y medidas perimétricas de él o los predios que se desmembran y en su caso del área remanente. Es decir, si el predio objeto de subdivisión o independización, ¿no?, va a dar como resultado dos o más predios resultantes, tienen que estar descritos el área, linderos y medida perimétrica de cada uno. Y además, del área remanente, si hubiera, ¿no? Señala también la norma que cuando, como consecuencia de la independización solicitada, se genere un área remanente en la que existan porciones que no guarden continuidad, se entenderá que la rogación comprende también
la independización de cada una de dichas porciones, siempre que el dominio de las áreas remanentes correspondan al mismo propietario y no existan restricciones para su independización. Estos requisitos los encontramos en el artículo 58 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios. Y ello es una regla general para todo tipo de independización. Ahora, ¿pero cuáles son los requisitos que la norma exige para el caso de independización de predios urbanos? Como podrán advertir ustedes, el artículo 60 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios, ¿no?, hace referencia a independización, entendiendo que es el acto registral. Pero, como bien sabemos, ¿no?, el procedimiento ordinario para obtener una independencia o para poder independizar un predio urbano es siguiendo el camino de la subdivisión, la misma que es aprobada por el ente municipal. No hay otro más. Ese es el procedimiento ordinario. Sin embargo, también, muchos sabemos, ¿no?, hay excepciones a ello. ¿Qué otra forma se puede obtener una subdivisión de un predio urbano? Es el procedimiento de regularización de edificaciones, que más adelante lo vamos a ver, ¿no? Pero la regla general, ¿no?, el procedimiento ordinario es obteniendo la aprobación de la municipalidad. Entonces, el artículo 60 regula cuáles son los requisitos. En primer lugar, señala que es el formulario único de habilitación urbana, o FUG, ¿no?, su anexo F y el plano municipal de subdivisión. Estos planos deben estar debidamente sellados, ¿no?, firmados por el funcionario competente. Además, en que este formulario debe precisarse el área, linderos y medidas perimétricas de cada uno de los predios resultantes. La norma también señala que deben adjuntar planos y códigos de referencia catastral de los predios resultantes o la constancia negativa de catastro a que se refiere el Decreto Supremo 00289-IUS, según sea el caso. Asimismo, la norma también hace referencia a un documento privado con firma certificada notarialmente en el que conste el consentimiento de los copropietarios que no hubieran intervenido en el trámite de subdivisión en caso de copropiedad. Aquí queremos hacer una precisión, ¿ya? El requisito es el formulario único de habilitación urbana, UFOS, como anexo F y los planos y códigos de referencia catastral. El documento privado con firmas certificadas solamente es exigible en el caso de que el predio, materia de subdivisión, ¿no?, se encuentre bajo un régimen de copropiedad, pero a su vez, cuando los copropietarios, uno o más copropietarios, no hayan intervenido en el procedimiento municipal. Es decir, cuando no consten en el formulario único de habilitación urbana. En esos casos es exigible el documento privado. No es en todos los casos, ¿ya? Hay que tener muy en cuenta ello. En el numeral C, perdón, en el literal C, hace referencia como requisito al documento privado, pero
este documento, ¿no? Debe presentarse solo en el caso que algún copropietario no haya intervenido en el procedimiento, autorizando el procedimiento municipal de subdivisión. ¿Y a qué se debe que ahora se regule? Porque anteriormente no se encontraba estipulado este documento privado. Y les comento, lo que sucede es que anteriormente, ¿no? Cuando presentaban este tipo de actos, o sea, un expediente aprobado en la municipalidad, cuando se presentaba en el registro, y el registrador al evaluar la partida, los documentos, con la partida registral, advertía que no todos los copropietarios habían suscrito o habían intervenido en el procedimiento municipal de subdivisión. Entonces, esto conllevaba a observaciones. Y la única manera de poder subsanar estas observaciones era a través de una nueva documentación expedida por la municipalidad, ¿no? Imagínense, con todo lo que conlleva que te aprueben una subdivisión, recurrir nuevamente por haber omitido que uno de los copropietarios haya intervenido en dicho procedimiento, nuevamente. Y eso conllevaba a muchas observaciones, ¿no? ¿Y cómo? Entonces, ante esta situación, ante esta casuística, el registro, ¿no?, optó por incorporar a efectos de generar mucho más flexibilidad en el procedimiento registral e incorporó que en el caso de que se omita la intervención de algún copropietario en el procedimiento municipal, bastaba que adjunte un documento privado con firma certificada dando el consentimiento suficiente. Ya no es necesario que vayas a la municipalidad y realices un nuevo trámite. Ahora, también señala la norma que cuando la resolución municipal autoriza la subdivisión de predios configurados como quinta, para independizar las unidades inmobiliarias que la conforman, debe inscribirse previamente el reglamento interno de propiedad exclusiva y propiedad común o el de independización y copropiedad. Para la inscripción del reglamento interno no constituirá acto previo a la declaratoria de fábrica. Hay algunos casos de algunos predios, unos inmuebles que el propietario independiza con un pasaje, o sea, independiza o subdivide en 2 o más lotes, pero que algunos de estos sublotes, como no tienen acceso a la vía, constituyen o generan un pasaje. Es decir, se configura, ¿no?, como la misma norma señala, de un predio tipo quinta. Es decir, que a través de un pasaje acceden los predios que están en la parte posterior y que no tienen acceso a la vía pública. En estos casos, cuando se aprueba este tipo quinta, es necesario presentar un reglamento interno. Adicionalmente a los requisitos del formulario del FUJU, ¿no?, los planes, los códigos catastrales, también tiene que adjuntar el reglamento interno. Es un documento privado que deben intervenir todos
propietario, y confirmas certificada notarialmente. Miren, la norma señala como requisito el flujo. Sin embargo, la jurisprudencia registral, del cual yo considero acertadamente, ha señalado que este requisito del FUJU, ¿no? Y su anexo F para la subdivisión de predio, es un requisito mínimo, por lo que los defectos formales en su presentación no impiden que también se presente la resolución municipal que apruebe el trámite administrativo. Y esto porque esto es un instrumento público y de mayor formalidad. O sea, se da una interpretación de que el FUJU, si bien es cierto, está regulado y estipulado, ¿no?, en el artículo 60 del reglamento de inscripciones del registro. Sin embargo, si es que se presenta la resolución municipal de subdivisión, esto no debe ser materia de observación. También es un documento válido. Si es un instrumento público, puede acceder. Luego la norma, luego esta jurisprudencia también señala, y acá sí me parece muy importante recalcar, que en el caso de la presentación de planos y códigos de referencia catastral, ¿no?, o la constancia negativa de catastro, cuando no está catastrado el predio y corresponde presentar la constancia negativa de catastro, basta que se presente una sola constancia, y no una por cada predio resultante, tal y como señala acá. El literal B del artículo 60 señala que se debe presentar planos y códigos de referencia catastral de los predios resultantes, así señala, o la constancia negativa de catastro. Y yo creo que es muy importante este criterio que ha establecido el Tribunal Registral, porque ello nos permite que no se encarezca tanto el costo de este tipo de procedimientos. Pues, imaginémonos, ¿no?, o pongamos el ejemplo de que se ha llevado a cabo un procedimiento de subdivisión, el cual tiene como predios resultantes, es decir, se ha subdividido sublotes, 30 sublotes. Y bien sabemos, en la mayoría de ciudades de nuestro país no tenemos un catastro, no tenemos predios catastrados, por lo general se presenta siempre la constancia negativa de catastro, salvo Lima, creo, con algunos distritos que ya están, creo que Miraflores, San Isidro, que tienen un catastro casi completo, catastrado, pero la realidad es que el resto del país no. Es más, yo de manera particular creo que debería repensarse en este requisito de planos y códigos catastrales o constancia negativa, teniendo en cuenta pues que la aprobación viene a cabo justamente por un ente generador de catastro como es la municipalidad, y que por lo general se trata de predios que no están catastrados. Y si estuvieran catastrados, pues los predios vienen aprobados por planos. Los predios vienen, obviamente, ya. Los planos vienen, ¿no?, totalmente ya identificados, si es que tuvieran catastro, ¿no? Pero bueno, normativamente está acá, se encuentra regulado así, y esto se basa en el Decreto Supremo 002/89 y que de pasada es un Decreto Supremo que ya tiene más de 30 años de vigencia, imagínense, desde el año 89. Pero lo importante, y siguiendo con esta jurisprudencia, es que
cuando vas a presentar las constancias negativas, y tengo entendido que en la municipalidad el costo es por cada constancia, porque, o sea, si te exigen por cada sublote, tienes que presentar una constancia, o requieres una constancia, cada sublote. Pero no, ya, no es así. Y me parece muy acertada esta jurisprudencia. Basta que se presente de uno, teniendo en cuenta pues que este predio resultante viene de una matriz, y si te presentan una constancia negativa de catastro de un predio resultante, pues obviamente que todo el predio, todos los predios que son o son desmembrados de la misma matriz, van a tener, no va a estar también catastrado. El otro procedimiento, subdivisión, como ya le hemos señalado, que es la excepción al procedimiento ordinario, es la regularización de edificaciones, ¿no? Como bien sabemos, la ley 27157, ¿no? La ley de regularización de edificaciones, permite no solo regularizar aquellas construcciones que no fueron aprobados, ¿no? La vía ordinaria, es decir, en la municipalidad, que no tuvieron licencia ni conformidad de obra, permite que, mediante un mecanismo mucho más flexible, sin intervención municipal, y a través de un verificador responsable, accedan al registro pero no solamente la norma, la ley, y vale recalcar que inicialmente la ley 27157, ¿no? Permitía regularizar a construcciones antes de julio del año 99, pero luego posteriormente esta se modificó con la ley 3830, el cual ya permite que ahora se pueda regularizar, se pueda acoger a este mecanismo mucho más flexible, ¿no? Con la intervención de un verificador, como ya le he señalado, hasta para aquellas construcciones que fueron realizadas hasta el 31 de diciembre del año 2016. Pero como repito, no solamente habilita a que se regularicen las construcciones, sino también que como consecuencia de esta edificación, y si se ha producido de facto la desmembración o fraccionamiento del predio, es decir, yo dentro de un predio, ¿no?, escrito en una partida registral, edifico, construyo dos o más unidades inmobiliarias perfectamente delimitados, ¿no? Es decir, que sean unidades inmobiliarias perfectamente divididos por muros, ¿no? También puedes acceder. O sea, se produce una subdivisión de facto o de hecho. Y en estos casos, la norma señala que adicionalmente a los requisitos que se requieren para solicitar la regularización o para declarar fábrica, bien se le conoce, requisitos que están regulados en la ley 27157 y su reglamento, también tienen que adjuntar un plano de independización en el que conste el área, linderos y medidas perimétricas tanto de la porción a independizar como del remanente. Entonces, también para estos casos es procedente subdividir mediante un procedimiento de regulación de edificación en aplicación de la ley 27157 y su modificación a 3830, cual habilita para aquellas construcciones fueron realizadas el 31 de diciembre de 2016.
Vamos a hacer mención a una jurisprudencia registral muy interesante respecto a estas independizaciones o divisiones por regulación de edificaciones, ¿no? Como ya yo venía señalando, cuando ya se produce el fraccionamiento, conjuntamente con la edificación se produce el fraccionamiento del predio en dos o más, el tribunal registral ha señalado o ha precisado, ¿no?, de que no necesariamente los predios resultantes o los predios fraccionados o desmembrados tienen que tener edificación. Es decir, vamos poniendo un ejemplo. Si yo tengo un predio de 400 metros, construyo, el cual he construido antes de diciembre del 2016, pero cuando he construido a su vez he dividido. Es decir, he edificado dos viviendas de 200 metros cada una. O perdón, he edificado una vivienda de 200 metros y la otra, y el remanente, ¿no?, se ha quedado como un lote de terreno. En ese caso, procede la subdivisión o independización por regulación de edificaciones, pues porque ya el predio en sí se encuentra totalmente independizado. El predio sí ya se trata de dos, indistintamente de que la otra unidad que corresponde a un área de terreno no tenga edificación. Pero ya, como yo declaro la construcción, la unidad inmobiliaria, vivienda de 200 metros, basta con ello para poder acogerme a la independización. No necesariamente tiene que tener el otro predio resultante, remanente, construcción. Eso sí, el predio tiene que estar totalmente delimitado, con muros, ¿no?, construido de manera independiente. Bien, vamos a ver otra resolución el cual también me parece muy importante tocarlo, que es la 2469 de 2016, el cual viene ya antecedido por otros criterios, e incluso hay un precedente de observancia obligatorio, respecto de aquellos predios que en el registro obran como rústicos, ¿no?, pero que ya en la realidad se trata de predios que están en áreas de zona urbana, ¿no? Su ubicación ya está comprendido entre la zona urbana, pero que en el registro aún aparecen como rústicos, ¿no? Recordemos que para acogernos al procedimiento de regulación de edificaciones, la norma señala que esto solo comprenden a predios urbanos. Pero, ¿qué sucede cuando en la realidad ya los predios, si bien es cierto en el registro, aún consta en la partida registral como rústico, pero en la realidad el predio ya se encuentra en una zona urbana? Obviamente no obtuvo su licencia de habilitación urbana, ¿no? Entonces, esto no es impedimento para acogerse a este procedimiento de regularización. Basta que presentes, y la jurisprudencia señala, entre otros, ¿no?, el certificado de parámetros urbanísticos, así como el certificado de zonificación, y obviamente expedido por la municipalidad, ¿no? Si me acreditas la condición de ese predio, a pesar de que en el registro esté rústico, procede.
Dentro de las de los procedimientos que conllevan a una independización en el registro, también encontramos aquellas unidades inmobiliarias sujetas al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, o de independización y copropiedad, ¿no? Es decir, aquellas unidades que se encuentran dentro de una edificación, de un edificio o conjunto de edificación. Estos predios o estas unidades inmobiliarias también son que se encuentran regulados bajo un régimen jurídico especial, también regulado en la ley 27157, ¿no? En el cual coexisten unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva, así como unidades de dominio común. ¿Qué es lo que necesito yo para independizar este tipo de unidades inmobiliarias? La norma señala que debo adjuntar el reglamento interno, así como la memoria descriptiva suscrito por el propietario del predio, con firma certificada, en el que se describe el área de linderos y medidas perimétricas de las secciones de dominio exclusivo y de los bienes comunes regulados por el reglamento interno. Asimismo, también señala, ¿no?, que debe adjuntar el plano de independización que grafique las unidades de dominio exclusivo y las zonas comunes autorizados por profesional competente con firma certificada por notario. El reglamento interno está regulado en otro artículo del reglamento de predios, señala que debe estar suscrito, firmado por los propietarios, y además debe estar o debe constar con firma certificada notarialmente. Una precisión que quería hacer acá, yo siempre he advertido, ¿no?, con experiencia, cuando esté en este registro de predios, es que veo que algunos, o yo diría muchos, se equivocan cuando creen que como el régimen de independización bajo, ¿no?, propiedad exclusiva y común, está regulado por la ley 27157, el plano de independización debe ser autorizado por verificador responsable, lo cual no es cierto. Lo cual la norma señala que tiene que ser autorizado por un profesional competente, no necesariamente debe ser un verificador. Hay que tener en cuenta, ello, ¿no? Quiero hacer mención también sobre una situación que inicialmente daba motivo para observaciones sucesivas. Cuando se presentaba cualquier acto de independización, ya sea por subdivisión de predios, aprobado por la municipalidad, por regularización de edificaciones, o también en el caso de estas unidades inmobiliarias bajo el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común. Y es que cuando presentaban, ¿no?, su expediente al registro, a veces se daba el caso de que había discrepancias entre los datos que contenía el plano con la memoria descriptiva.
Pues, y a veces es comprensible. Por ejemplo, en un régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, en una independización, en el cual se generan, pues, a veces más de 200, 300 unidades inmobiliarias, ¿no? O en una habitación urbana. Pues el error humano a veces, y por la complejidad, por la cantidad de unidades, y hacer la descripción del área, linderos y medidas perimétricas de cada unidad, así como de las zonas comunes, ¿no? Conllevaba pues errores, ¿no? O errores. Y estos eran materia de sucesivas observaciones. El Tribunal Registral, en su momento, estableció que en estos casos, cuando se daban esta serie de situaciones, si había discrepancia entre la información que contenía en la memoria, bueno, ¿no? En el reglamento interno, con el plano, prevalece la información del plano. Indistintamente que haya un error, ya no será motivo de observación. Y este criterio, sustentado en diversas resoluciones de Tribunal Registral, ha sido acogido, y me parece perfecto, ha sido acogido en el reglamento de inscripción del registro de predios. Y señala que no será motivo de observación cuando hay este tipo de discrepancias, pues el registrador procederá tal y como consta en el plano. Es decir, escribirá con la información contenida en el plano, indistintamente que haya errores, equivocaciones en la memoria, ¿no? Hay que tener en cuenta siempre ello. Bien. Vamos a dar pase. Quiero comentar acá que por el tiempo que se me ha concedido, pues este tema, aunque no lo crean, de subdivisión y mucho más de independización, como ya hemos visto, pues, ¿no? Conlleva una serie de situaciones, casuísticas diversas, ¿no? He tratado de traer algunas de Tribunal Registral que son importantes siempre, porque estas coadyuvan, facilitan, nos propician las inscripciones. Y es necesario que lo conozcamos, ¿no? Entonces, el tema es muy amplio, la verdad, muy amplio. La casuística es diversa. Y eso que estamos tocando solamente en predios urbanos. Imagínense, predios rurales, predios del Estado, ¿no? Temas como prescripción adquisitiva de dominio, entre otros, que todo ello conlleva a una independización, al acto registral de independización del predio. Entonces, bueno, hemos tratado de traer reglas generales y además algunas jurisprudencias que nos ayudan, ¿no? A propiciar o facilitar la inscripción. Vamos a pasar a contestar algunas preguntas que se han... Muchas gracias. Agradecemos al doctor Luis Esquivel, el registrador público de la zona registral número 5.